El remedio final. Capítulo 21. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nos enfrentamos ahora a una de esas estremecedoras declaraciones que tan profusamente se encuentran en las epístolas de este grande y poderoso apóstol de los gentiles. Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, nada es más engañoso que suponer que una vez concluido el asunto que expone, Pablo ha terminado al mismo tiempo de decir cosas grandes y poderosas. Siempre debemos estar atentos a las postdatas de este apóstol, pues nunca se sabe cuándo va a arrojarnos una joya. Por todas partes, en cada línea de sus cartas o en las introducciones o postdatas de estas, hay, por lo general, alguna nota incisiva de la verdad o alguna revelación profunda de la doctrina. Nos encontramos ahora mirando en cierto sentido la postdata de esta carta. Con el final del versículo 9, el apóstol ha dado por concluido su argumento y ahora presenta solamente su agradecimiento personal a los miembros de la iglesia de Filipos por la singular bondad que les han mostrado y por el regalo que le enviaron. Pero ya hemos visto que el apóstol no pudo hacer esto sin involucrarse de inmediato en cuestiones de doctrina. Ansioso como estaba por darles las gracias, más ansioso estaba por mostrarles a ellos y a los demás que la fuente de su suficiencia estaba en Cristo y que al margen de que los hombres lo recordaran u olvidaran, en el Señor nada le faltaría. Es así como llegamos a este versículo 13. Yo afirmo que esta es una declaración estremecedora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una declaración caracterizada al mismo tiempo por un sentido de triunfo y de humildad. Al principio parece que se estuviera jactando. Sin embargo, cuando se reexamina su declaración se encuentra que es uno de los más gloriosos y sorprendentes tributos que Pablo haya rendido jamás en cualquier parte a su Señor y Maestro. Es una de esas declaraciones paradójicas en las que este apóstol parece haberse solazado. En efecto, es una verdad irrefutable decir que, en esencia, la verdad cristiana siempre es paradójica. Nos exhorta a regocijarnos y jactarnos, sin embargo, al mismo tiempo, nos invita a ser mansos y humildes. Y no hay contradicción, porque la jactancia del cristiano no radica en él mismo, sino en el Señor. Pablo era muy afecto a decir esto. Veamos, por ejemplo, esta declaración. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. O esta otra, el que se quiera enorgullecer, que se enorgullezca en el Señor. Primera Colosenses 1:31. De modo que por una parte tenemos aquí una exhortación a gloriarnos, pero por otra parte la gloria es para Él y no para nosotros. Esta declaración pertenece a la categoría particular de la paradoja, por lo que tal vez sea mejor enfocarla desde la perspectiva de una traducción alternativa. En cierto sentido, la versión Reina Valera 1960 y la nueva versión internacional son del todo correctas, aunque no llegan a reflejar el matiz especial de significado que el apóstol quería imprimir a sus palabras. Ambas versiones dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, me permito sugerir una mejor traducción, que sería, tengo las fuerzas necesarias para hacerlo todo por medio de alguien constantemente que me infunde sus fuerzas. Esto reflejaría el significado exacto del texto. Soy lo suficientemente fuerte o se me han dado las fuerzas para hacer cualquier cosa por medio de uno que constantemente me infunde fuerza. Las autoridades en la materia concuerdan en que la palabra Cristo no debería aparecer en este texto, pero eso no debe inquietarnos. Pablo realmente lo expresó de la siguiente manera: soy fuerte para que todas las cosas en uno, Cristo,
que constantemente me infunde fuerza. En realidad, lo que el apóstol está diciendo no es tanto que él pueda hacer ciertas cosas por sí mismo, sino que puede hacer ciertas cosas y en realidad todo por medio de quien le infunde su fuerza. En otras palabras, en este versículo tenemos la explicación última y definitiva de lo que Pablo ha venido diciendo en los versículos precedentes. Recordemos que ya el apóstol ha dicho: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Filipenses 4, 11, 12. Como hemos visto ya, el apóstol está diciendo que ha llegado a aprender algo que no siempre pudo decir. Pablo tuvo que aprender a estar satisfecho en estas circunstancias, tuvo que aprender a ser autosuficiente y a no depender de las circunstancias ni de su entorno. En una palabra, tuvo que aprender. En efecto, sigue diciendo que ha sido iniciado en el secreto de cómo hacerlo. Esto es lo que quiere decir he aprendido. Y ya hemos visto varios caminos por los que el apóstol ha debido transitar. Lo hemos visto llegar a este conocimiento por experiencia propia, por el razonamiento lógico de su fe cristiana y mediante el cultivo de un conocimiento personal e íntimo del Señor, manteniendo fija la mirada en Él y en su glorioso ejemplo. Pero es aquí, en este versículo 13, donde tenemos la explicación final, el gran secreto que he llegado a descubrir, dice Pablo, es que para todo esto recibo fuerzas de alguien que constantemente me nutre de ellas. He aquí la explicación final. Casi no es necesario que recordemos que el apóstol siempre vuelve a este punto. Pablo nunca desarrolla un argumento sin volver a este. Todo argumento y discusión lo lleva siempre allí. Todo termina siempre en Cristo y con Cristo. El punto final siempre es Él. Cristo es la explicación del vivir de Pablo y de su perspectiva completa sobre su vida. Tal es la doctrina que nos entrega aquí. Dicho de otro modo, Pablo nos está diciendo que en toda circunstancia Cristo es suficiente para toda circunstancia, toda eventualidad y toda posibilidad. Por supuesto, al decir eso, nos introduce a lo que de múltiples maneras podemos describir como la doctrina cardinal del Nuevo Testamento. Después de todo, la vida cristiana es vida, es poder, es actividad. Esto lo que con tanta frecuencia tendemos a olvidar. No se trata solo de una filosofía, ni de un punto de vista, ni es simplemente alguna enseñanza que aceptamos y tratamos de poner en práctica. Claro que es todo eso, pero también es algo infinitamente mayor. De acuerdo con la presente, en cada página del Nuevo Testamento, la vida cristiana es, en esencia, una fuerza poderosa que cala en nosotros. Es, si se prefiere, una vida que late en nosotros. Es una actividad que proviene de Dios. Esto lo ha estado acentuando ya el apóstol en varias partes de esta misma epístola. Me voy a permitir mencionar algunas de ellas. En el primer capítulo, Pablo dice estar convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Versículo 6. Pablo parece decir: yo quiero que ustedes piensen de sí mismos como cristianos. Dios ha empezado la obra en ustedes. Dios ha entrado en ustedes. Dios está actuando en ustedes. Esto es lo que realmente son los cristianos. No se trata solo de gente que ha aceptado cierta teoría y ahora trata de ponerla en práctica, sino que es Dios quien está haciendo algo en ellos y por medio de ellos. Veamos nuevamente estos versículos. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. 2, 12, 13. En efecto, Dios
por su propia buena voluntad, está produciendo en nosotros el querer y el hacer. Nuestros más altos pensamientos, nuestras más nobles aspiraciones, todas nuestras inclinaciones justas son de Dios y provienen de Dios. Es algo que Dios mismo hace realidad dentro de nosotros. No se trata solo de nuestra actividad, sino de la actividad de Dios. Por eso, en el capítulo 3, versículo 10, Pablo nos dice que su mayor ambición en la vida era conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. En todo momento Pablo se muestra interesado en esta cuestión del poder y de la vida. En las epístolas lo encontramos diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gran oración de Pablo a favor de los efesios? Su ruego es que conozcan la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Efesios 1, 19 y 20. Más adelante, en 2:10, Pablo sigue diciendo que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Recordemos también su gran declaración al final del capítulo 3. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Versículo 20. Tenemos aquí una doctrina típica y característica del Nuevo Testamento. Y si no la hemos captado, nos estamos perdiendo de una de las cosas más gloriosas en cuanto a la vida y la postura cristianas. El cristiano es esencialmente alguien que ha recibido nueva vida. Volvemos otra vez a lo que nunca me canso de citar, es decir, a la definición favorita de John Wesley de lo que es un cristiano, la cual encontró en el título mismo del libro de Henry Scougal, un escocés del siglo XVII. La vida de Dios en las almas de los hombres. Esto es lo que hace un cristiano. Este no solo es un hombre bueno, decente y moral, sino que la vida de Dios ha calado en él y ahora tiene energía, poder y vida, y eso lo hace peculiar y específicamente cristiano. Esto es exactamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Voy a comenzar por decir esto en forma negativa. En este versículo el apóstol no nos está diciendo que se haya convertido en un estoico. Tampoco está diciendo que, como resultado de mucha autoeducación, haya desarrollado indiferencia hacia el mundo y lo que le rodea. Ni como resultado de la disciplina haya podido ver al fin que, gracias a tal educación, él es capaz de hacerlo todo y de soportarlo todo. De ninguna manera. Como bien recordaremos, los estoicos podían hacer esto. El estoicismo no era solo una teoría, sino que para mucha gente era un modo de vida. Leamos la vida de algunos estoicos y encontraremos que como resultado de este conocimiento, ellos habían desarrollado una especie de indiferencia pasiva hacia lo que pudiera suceder en el mundo. Tal vez hemos oído decir lo mismo o leído acerca de los faquires hindúes, hombres que de tal manera han desarrollado el poder de la mente, que pueden controlar su cuerpo y que mediante la concentración en la cultura mental, desarrollan esta clase de inmunidad o indiferencia a lo que pueda suceder alrededor de ellos o a ellos mismos. Este es igualmente el gran principio que caracteriza a muchas religiones orientales, como el hinduismo y el budismo. Todas estas religiones están básicamente pensadas para ayudar a la gente a morir
a toda circunstancia y condición, y para desarrollar indiferencia hacia el mundo que los rodea, a pesar de pasar por esta vida y este mundo sin verse afectados por las circunstancias. Ahora bien, lo que quiero señalar es que el apóstol no está enseñando ninguna doctrina semejante. Pablo no nos dice que haya llegado a ser como los místicos orientales y tampoco dice que haya desarrollado esta filosofía estoica al grado de que nada pueda afectarlo. ¿Por qué me preocupo por este énfasis negativo? La razón que me lleva a hacerlo así es que todas esas doctrinas carecen totalmente de esperanza. Todas esas religiones son, al fin de cuentas, pesimistas. El estoicismo era, en última instancia, profundamente pesimista y podría resumirse en lo siguiente. Este mundo no tiene ninguna esperanza, nada hay que pueda hacer algo bueno. Por tanto, lo que hay que hacer es pasar por la vida lo mejor que se pueda y cuidarse de no resultar herido. De modo que las religiones orientales son enteramente pesimistas. Consideran que la materia en sí misma es mala y que la carne es esencialmente perversa. Según ellas, todas las cosas son perversas y lo único que hay que hacer es pasar por la vida con un mínimo de dolor y esperar que en alguna reencarnación subsecuente seamos totalmente libres y finalmente absorbidos para siempre en lo absoluto y eterno, donde nos perderemos y dejaremos de ser una personalidad separada. Pero eso es la antítesis misma del Evangelio cristiano, que no es negativo, sino esencialmente positivo. No considera la materia como esencialmente perversa, ni que, en un sentido material, el mundo sea esencialmente perverso en sí mismo o de sí mismo. Pero rechazamos en todo el punto de vista negativo, mayormente por esta razón, porque no da gloria y el honor al Señor Jesucristo. Y esto es lo que más preocupa a Pablo. Lo que él quiere es que veamos que su victoria se basa en su relación con Cristo. En otras palabras, volvemos nuevamente a nuestra definición original. Ser cristiano no es creer solamente en la enseñanza de Cristo y practicarla, sino que es estar tan vitalmente relacionado con Cristo que su vida y su poder trabajen y operen en nosotros. Significa que estemos en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Estos son términos del Nuevo Testamento y se encuentran por doquier en las epístolas neotestamentarias, en Cristo, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Dicho de otro modo, podemos dar expresión a nuestra doctrina en tales términos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo le infunde fuerza y poder, que Él es fuerte y capaz de hacer cualquier cosa. No está abandonado a sí mismo, ni está luchando solo y en vano contra estas poderosas adversidades. Lo que recibe es el gran poder de Cristo mismo, el cual ha penetrado en su vida, donde se convierte en potencia y energía. Con esto, dice Pablo, todo lo puedo. Esta es una de las afirmaciones más gloriosas que Pablo haya hecho alguna vez. Por aquí vemos a un hombre en la cárcel, un hombre que ha sufrido mucho en su vida, un hombre que de tantas maneras ha sabido lo que es verse desilusionado y perseguido y tratado con burla y escarnio, y algunas veces hasta decepcionado de sus colaboradores, como nos lo cuenta allí en la prisión, en el primer capítulo. Cuando tal vez se enfrenta a un cruel martirio en condiciones propias para producir el abatimiento aún en el corazón más valiente. Sin embargo, Pablo es capaz de proclamar este poderoso desafío.
puedo mantenerme de pie y soportarlo todo en uno que constantemente me infunde su poder. Estoy ansioso por presentar así esta doctrina para nuestro tiempo. Hay quienes piensan que en tiempos como estos la ocupación del predicador cristiano y de la iglesia cristiana consiste en hacer constantes comentarios en torno a la situación general. Hay mucha gente que dice, ¿se están ocupando ustedes solo de asuntos de experiencia personal mientras el mundo anda como anda? ¿Acaso no está esto alineado de la vida al real? ¿Qué, no ha leído usted su periódico o por lo menos oído la información en la radio? ¿Que no ven ustedes cómo anda nuestro mundo? ¿Por qué no hacen algunas declaraciones sobre la situación mundial o sobre la situación en que se encuentran las naciones? Mi respuesta ante tanta palabrería es siempre la siguiente. Lo que yo, o un buen número de predicadores, o la iglesia cristiana entera, pudiéramos decir acerca de la situación total, tal vez no la afectaría en nada. Durante muchos años la Iglesia ha estado hablando de política y de la situación económica, pero sin efecto aparente. Esto no es asunto que deba atender la predicación cristiana. Lo que ésta debe hacer es entregarle a la gente el siguiente mensaje. En este mundo de incertidumbre, donde ya hemos experimentado 2 guerras mundiales en el lapso de un cuarto de siglo, y donde tal vez tengamos que enfrentar una más y cosas aún peores, queda la pregunta, ¿cómo va usted a enfrentarlo todo? ¿Cómo podrá hacerle frente a todo? En mi opinión, ofrecer mis puntos de vista sobre política internacional no ayuda a nadie. Gracias a Dios. Hay algo que sí puedo hacer. Puedo hablarle a usted de algo, de un camino, que si usted lo sigue y lo practica, lo capacitará para decir con el apóstol Pablo, soy fuerte, estoy listo para todo lo que me pueda suceder, sea la paz o la guerra, la libertad o la esclavitud, la bondad de la vida que durante tanto tiempo hemos conocido, o algo enteramente diferente. Estoy listo para afrontarlo. Debo repetir que esto no significa una aquiescencia pasiva y negativa con aquello que está mal, de ninguna manera, pero sí quiere decir que estamos preparados para cualquier cosa que pueda venir. ¿Podemos hablar como hablaba San Pablo? Ya hemos experimentado algunas pruebas y aflicciones, y tal vez nos sobrevengan más. Podemos decir con él que tenemos tal fuerza y poder que estamos listos para todo lo que pueda venir. El apóstol tenía un poder que lo capacitaba para soportar cualquier cosa que pudiera suceder. ¿Cómo podemos obtener tal poder? Hay mucha confusión al respecto, y yo solo pretendo atenuarla. Mucha gente se pasa toda su vida tratando de obtener este poder y no obstante nunca parecen llegar a tenerlo. Algunos comentan, conozco a otros cristianos que tienen ese poder, pero tal parece que yo nunca puedo conseguirlo. Otros añaden, daría el mundo entero por llegar a tener ese poder en mi vida. ¿Cómo puedo conseguirlo? Y se pasan la vida tratando de obtenerlo y sin embargo nunca lo tienen. ¿Por qué? Me parece que el problema principal se debe a que no han reconocido ni se han dado cuenta de la respectiva posición correcta de los pronombres yo, él o uno que el apóstol menciona. Yo puedo hacerlo todo, o bien yo puedo hacerlo todo por medio de uno que está constantemente infundiéndome su fuerza. O para expresarlo en los términos de la versión Reina Valera 1960, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero allí está el meollo del asunto, y que es la relación justa y equilibrada entre el yo y Cristo. Aquí hay una gran confusión, que comienza cuando se acentúa solamente el yo.
En cierto modo, ya me he ocupado de esto. Es lo que hacen los estoicos, los hindúes y hasta los budistas. Es lo que constantemente hacen todos los que ingresan a la cultura mental y ya hemos visto que es inadecuado. Pero tal vez la razón final de su inadecuación sea que se trata de un tipo de enseñanza posible solo para quienes tienen gran fuerza de voluntad y tiempo para cultivar esta fuerza. Francamente, convengo plenamente con lo que dijo G. K. Chesterton en cuanto a su principal objeción a la vida simple. Hay que ser millonario para poder vivirla. Se necesita tiempo, pero el hombre que trabaja no tiene tiempo ni oportunidad para el ocio. Y hay que ser millonario antes de poder vivir esa vida simple. ¿Y acaso no resulta exactamente lo mismo, o más aún, con esta otra enseñanza? Si uno nace en un ambiente altamente intelectual y tiene tiempo para el ocio, podrá dedicar días y semanas a la concentración y al cultivo de la mente y del espíritu. Pero eso no es evangelio para quien no tiene el tiempo ni la energía, y esencialmente no lo es para quienes no tienen la inteligencia. No hay que enfatizar demasiado el yo. Pero si este es un error, en el otro extremo se da lo otro. Así como hay algunos que recalcan el yo, los hay también que tienden a anularlo. Voy a decirlo en los términos de algo que leí hace poco en un diario religioso. He aquí su definición de cristiano. Según este artículo, el cristiano es una mente por medio de la cual Cristo piensa, una voz por medio de la cual Cristo habla, un corazón por medio del cual Cristo ama, una mano por medio de la cual Cristo ayuda. Mi respuesta a tal definición desde la perspectiva de mi texto es tontería. Y no solo es una tontería, sino una parodia de la enseñanza cristiana. Si el cristiano es solo una mente por medio de la cual Cristo piensa, una voz por medio de la cual Cristo habla, un corazón por medio del cual Cristo ama y una mano por medio de la cual Cristo ayuda, ¿dónde queda el yo? Se ha desvanecido, ha sido anulado, ya no está presente ni existe. La enseñanza que representa esta cita es que el cristiano es alguien cuya personalidad ha dejado de existir, mientras Cristo usa sus distintos poderes y facultades. Pero no usa a esa persona, sino que usa su voz, su mente, su corazón, sus manos. Sin embargo, no es eso lo que dice Pablo cuando afirma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero escuchémoslo en otro lugar. Recordemos lo que dice en el 2 capítulo de la epístola a los Gálatas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Versículo 20. ¿Hay en este versículo alguna nulificación del yo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El yo todavía está allí. De modo que si hemos de ser justos con esta doctrina, debemos salvaguardar la postura verdadera. La vida cristiana no es una vida que viva yo mismo y por mi propio poder, pero tampoco es una vida en la que yo quede anulado y Cristo lo haga todo. De ninguna manera. Todo lo puedo en Cristo. Me pregunto si acaso podría dar mejor expresión a esto contando cómo un famoso predicador del siglo pasado presentó esto una vez al predicar en torno a este mismo texto. Aquellos predicadores de antaño algunas veces solían predicar de manera dramática, manteniendo en el púlpito un supuesto diálogo con el apóstol. Fue así como este viejo predicador comenzó a predicar sobre el texto de la siguiente manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un momento, Pablo, ¿qué fue lo que oí que dijiste? Que todo lo puedo.
Pablo, estoy seguro de que eso es jactancia. Seguramente estás diciendo de ti mismo que eres un superhombre. No, no, yo lo puedo todo. Aquel predicador siguió con el diálogo, interrogó a Pablo y citó una de sus declaraciones en la que dice ser el más pequeño de todos los santos, etc. Pablo, por lo general tú eres muy humilde, pero ahora nos sales con que todo lo puedo. ¿No te parece que has empezado a jactarte? Pero al final Pablo aclara, todo lo puedo en Cristo. Ah, lo siento, dijo el antiguo predicador. Pablo, te pido perdón. No me había dado cuenta de que ustedes son dos. Eso aclara las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ustedes son dos. En efecto, no soy solo yo. No es solo Cristo. Somos yo y Cristo. Cristo y yo. Los dos juntos. Muy bien. Entonces, formulemos así la doctrina. ¿Cuál es la manera correcta de enfocar esta cuestión del poder? ¿Cómo puedo obtener este poder del cual Pablo nos dice que le era infundido y que lo había hecho fuerte y capaz de aguantar y soportar todas las cosas? ¿Podría sugerir una analogía? Lo hago titubeante y con temor, pues en este caso ninguna analogía es perfecta. Sin embargo, recurrir a una podría ayudarnos a llegar a la verdad. El punto medular en relación con esto es cuestión de enfoque, o si optamos por un término militar, de estrategia. Nunca la estrategia del enfoque indirecto ha sido más importante que en este caso. Sabemos que en la estrategia militar no siempre se va directamente al objetivo. Algunas veces se da la impresión de ir en sentido opuesto, pero luego se regresa. Esa es la estrategia del enfoque indirecto. Y es la estrategia que necesitamos aquí. Voy a decirlo en términos de una ilustración. Esta cuestión del poder en la vida cristiana es semejante a la cuestión de la salud física. Hay mucha gente en este mundo que pasa la mayor parte de su vida buscando la fuente de la eterna juventud. Gastan su tiempo y su dinero yendo de una clínica a otra y de un tratamiento a otro, de uno a otro médico. Quieren estar siempre sanos. Donde quiera que se les encuentre, de inmediato comienzan a hablar de su salud. Lo más importante en su vida es la cuestión de la salud, y sin embargo, nunca están bien. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas veces el problema se debe a que esta gente olvida los principios elementales y la explicación total del estado en que se encuentran. Es que comen demasiado o hacen muy poco ejercicio. Viven una vida anormal por comer demasiado. Producen ciertos ácidos y estos ácidos producen condiciones que demandan un tratamiento. Hay que decirles que coman menos o que hagan más ejercicio o cualquier otra cosa posible. Este problema nunca se les hubiera presentado si no hubieran olvidado los principios elementales, las reglas fundamentales de la vida y del vivir. Por tal razón desarrollan una situación anormal y una condición que requiere ser tratada. Quiero pensar que esto es análogo a toda esta cuestión del poder en nuestra vida como cristianos. La salud es resultado directo de una vida bien vivida. La salud no puede obtenerse de manera directa o inmediata en sí misma y de sí misma. En cierto modo estoy dispuesto a decir que nadie debería pensar en absoluto en la salud como tal. La salud es el resultado de una vida correcta, y yo digo exactamente lo mismo en relación con el poder en nuestra vida cristiana. Me voy a permitir usar otro ejemplo. Tomemos este asunto de la predicación. Ningún tema se discute con mayor frecuencia que el poder de la predicación. Ah, si yo tuviera poder para predicar, dice el predicador, y cae de rodillas y ora a Dios pidiéndole poder. Yo pienso que eso puede ser una actitud totalmente equivocada. Y en verdad lo es. Si solo eso hace el predicador. El camino para tener poder en la predicación es preparar cuidadosamente el sermón.
Hay que estudiar la palabra de Dios y meditar en ella y analizarla y ordenarla y poner en ella todo el corazón. Ese es el mensaje que más probablemente será bendecido por Dios, el que aplica el enfoque indirecto más que el directo. Lo mismo pasa en el asunto del poder y de la capacidad para vivir la vida cristiana. Además de orar y pedir poder y capacidad, hay que obedecer ciertas leyes y reglas fundamentales. Por lo tanto, puedo resumir la enseñanza de la siguiente manera. El secreto del poder radica en descubrir y aprender en el Nuevo Testamento lo que nos es posible realizar en Cristo. Lo que tengo que hacer es acudir a Cristo y pasar tiempo con Él, meditar en Él y llegar a conocerlo. Tal es la ambición de Pablo, a fin de conocer a Cristo. Filipenses 3:10. Debo mantener mi contacto y comunión con Cristo y concentrarme en llegar a conocerlo. ¿Qué más? Debo hacer exactamente lo que Él me diga. Debo evitar lo que pueda estorbarme. Para citar mi ejemplo anterior, si quiero estar bien, no debo comer mucho, ni entrar en ambientes que me sean perjudiciales, ni exponerme a enfriamientos. De igual manera, si no guardamos las reglas espirituales, nunca recibiremos poder, aun cuando incesantemente lo pidamos en oración. En la vida cristiana no hay atajos. Si en medio de la persecución queremos sentirnos como Pablo se sintió, debemos vivir como él vivió. Debo hacer lo que Dios me ordene hacer y no hacer lo que me diga que no debo hacer. Debo leer la Biblia, debo ejercitarme, debo practicar la vida cristiana y vivirla en toda su plenitud. En otras palabras, debo llevar a la práctica lo que Pablo enseña en los versículos 8 y 9. Tal como yo lo entiendo, esta es la doctrina del Nuevo Testamento en cuanto a morar en Cristo. Claro que la palabra morar hace que la gente se ponga sentimental. Se piensa en morar como algo pasivo y pegajoso. Pero morar en Cristo es hacer de manera positiva lo que Él nos ordena y orar sin cesar. Morar en Cristo es algo tremendamente activo. Bien, dice el apóstol, si ustedes hacen todo eso, Él infundirá en ustedes su poder. ¡Qué idea tan maravillosa! Lo que Pablo enseña aquí es una especie de transfusión de sangre espiritual. Hay un paciente que por una u otra razón ha perdido mucha sangre, está desfallecido y jadea para respirar. No tiene caso darle medicamentos porque no tiene sangre suficiente para absorberlas y utilizarlas. Este hombre está anémico. Lo único que se puede hacer por él es aplicarle una transfusión de sangre. Y precisamente eso es lo que Pablo nos dice que el Señor Jesús estaba haciendo por él. Dice, me doy cuenta de que estoy muy débil. Mi energía parece abandonarme y algunas veces siento que no tengo absoluto la sangre vital que necesito. Sin embargo, y como ustedes saben, me encuentro con que, gracias a esta relación entre él y yo, encuentro que él la infunde en mí. Él sabe el estado en el que me encuentro. Él sabe exactamente lo que necesito. Oh, cuánto me da. Me ha dicho, te basta mi gracia, de modo que puedo decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda Colosenses 12:9. Algunas veces estoy consciente de tener gran poder, otras veces, cuando nada espero, Él me da todo. Esto es lo conmovedor de la vida cristiana. En ninguna parte se experimenta esto más que en un púlpito cristiano. Ciertamente en la predicación hay romance. Con frecuencia digo que el lugar más romántico de la tierra es el púlpito. Subo al púlpito domingo tras domingo y nunca sé lo que puede suceder. Confieso que algunas veces y por varias razones llego sin esperar nada, pero súbitamente recibo poder. Otras veces pienso que por haberme preparado bien tengo un gran mensaje, pero desgraciadamente encuentro que no hay poder en él.
Gracias a Dios, porque así sea. Yo pongo lo mejor de mi parte, pero Él controla la energía y el poder. Él me lo infunde. Él es el médico celestial y conoce cada cambio de mi condición. Examina mi complexión y me toma el pulso. Él conoce lo inadecuado de mi predicación. Él lo sabe todo. Y Pablo añade, así es, y por lo tanto lo puedo todo por medio de uno que constantemente me infunde su fuerza. Esa es la receta. No hagamos oraciones agónicas para suplicarle que nos dé poder. Hagamos lo que nos ha ordenado hacer. Vivamos la vida cristiana. Oremos y meditemos en él. Dediquémosle tiempo y pidámosle que se manifieste en nuestra vida. Mientras hagamos eso, podemos dejar el resto en sus manos. Él nos dará fuerza y será tu fuerza como tus días. Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros y recibiremos conforme a lo que necesitemos. Hagamos eso y podremos decir con el apóstol, todo lo puedo, pues tengo las fuerzas para ello, por medio de uno que constantemente me infunde su fuerza. Final de Depresión espiritual, sus causas y su cura, por Martin David Lloyd Jones.